amor. Dios es amor. Maravilloso es su amor. Dios es poder. Dios es poder. Maravilloso es su poder. Dios es perdón. Dios es perdón. Maravilloso es su perdón. Dios es amor. Vamos a continuar, hermanos, con la clase número 3 de referente al Espíritu Santo que estamos meditando. Esta es la clase número 3 que vamos a compartir con todos ustedes, hermanos, en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes que están en este día, que nos hemos prestado la oportunidad, o nos hemos dado la oportunidad, hermanos, de llegar hasta este lugar. Bien, seguimos hablando, hermanos, acerca del tema del Espíritu Santo, que es en cierta manera que lleva a cabo actividades de persona. Ese es el punto número 2 y todavía no lo concluimos. Respecto al Espíritu Santo, hermanos, que lleva a cabo actividad de persona. Lleva a cabo actividad de persona. Es por eso, hermanos, que decimos que el Espíritu Santo es divino. Es por eso que decimos que el Espíritu Santo, y no porque digamos nosotros, sino porque la palabra lo dice, nuestro Dios nos lo ha revelado, hermanos, que el Espíritu Santo no es un poder ni una fuerza, sino que es una personalidad, hermanos, porque de antemano lleva actividades de persona. Hemos dicho, hermanos, que el Espíritu Santo enseña y recuerda. Hemos dicho que el Espíritu Santo da testimonio, hermano. Hemos dicho que el Espíritu Santo guía a la verdad. Hemos dicho que el Espíritu Santo habla, oye, hace saber, prohíbe, da vida, hermanos, revela, escudriña, promete y tiene comunión. Ahí nos quedamos la semana pasada. Y ahora vamos a ver el número 3, hermanos, respecto a la actividad que lleva el Espíritu Santo, hermanos, como persona, ¿verdad? El Espíritu Santo también, hermanos, ¿qué hace? Intercede. Intercede. Romanos capítulo 8, hermano Martín, por favor. Romanos 8, 26 y 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 y versículo 27. Hermano Martín, si nos haces favor de leer estos versículos. 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Fíjese bien, hermano, dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por los santos. Entonces, aquí hay algo asombroso, hermanos, que analizamos, que meditamos. El interceder por los santos no es que va a interceder, hermanos, por los santos que comúnmente nuestra gente conoce, sino que intercede por nosotros, los hijos de Dios, quienes somos cristianos, hermanos. Intercede, hermanos, entre nosotros. Dice ahí que no vamos a orar o pedir a Dios según, hermanos, nuestro criterio, sino según, ¿qué? El intervinimiento, hermanos, ¿de quién? O sea, en la intercesión ¿de quién? Del Espíritu Santo, hermanos, la cual dice la Escritura que lo hace con gemidos indecibles, hermanos. El Espíritu Santo. Esa es la número 13. Número 14.
Número 14, hermano. Son bastantes, ¿verdad? Que hemos estado viendo hasta el momento. El Espíritu Santo también, hermanos, indica y anuncia. Fíjese bien, indica y anuncia. ¿Dónde lo miramos esto? Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. ¿Nos lo puede leer, hermana Alejandra, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, la palabra de nuestro Dios, referente a este punto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Si gusta darle lectura a usted, hermana, por favor. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciarles de antemano los sentimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Fíjese bien, hermano, dice que escudriñando. ¿Quién, hermanos? ¿Quién escudriñaba? El Espíritu. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba? Dice que el Espíritu Santo es lo que hacía. Entonces, el Espíritu indica y ¿qué hace, hermanos? Anuncia. El Espíritu indica y anuncia los tiempos, hermanos, los tiempos. Es por eso que cuando los apóstoles, hermanos, se presentan en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando el Señor Jesucristo iba a ser glorificado, hermanos, iba a ser llevado ante la presencia del Padre, le hacen una pregunta a los discípulos: ¿restaurarás el reino de Israel? Le hacen la pregunta, hermanos, a Cristo, porque ellos tenían la mente judía de que Cristo, hermanos, el Mesías, iba a venir a restaurar un poder políticamente hablando, hermanos. Un poder político, a la cual ellos iban a tener la oportunidad, hermanos, de tener el privilegio de sentarse en las sillas gubernamentales e iban a quitar el yugo de esclavitud de Roma. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo les hace una observación a través de la contestación de la pregunta y les dice: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones. ¿Por qué? Porque ciertamente el Espíritu Santo les va a indicar y les va a anunciar cuáles son esos tiempos. Ellos no entendían nada en lo absoluto, hermanos, respecto al reino. Pero el Espíritu Santo, cuando iba a llegar con poder a los apóstoles, iba, hermanos, ¿a qué? A enseñarles clara y precisamente todo conforme a lo que era y sería el reino. O sea, en pocas palabras, la iglesia. Hemos dicho 14 cosas referente a la actividad de persona del Espíritu Santo, hermanos. 14 cosas, pueden haber más, pero solamente hemos nosotros querido mencionar 14, hermanos. Entonces, la pregunta es: ¿acaso un poder, acaso una fuerza, hermanos, podrá hacer esta cosa? ¿Podrá llevar a cabo estas actividades? ¿Un poder, una fuerza, como dice la gente que el Espíritu es? Simplemente hay una energía, ¿podrá hacer esto, hermanos? La energía podrá hablar por sí sola. La energía podrá indicar y anunciar. La energía podrá interceder por nosotros. Claro que no. Tantas cosas que hay, tantos versículos que hay, hermanos, para que podamos nosotros decir y luego concluir que la gente diga que el Espíritu Santo no es Dios. ¿Cómo es posible? En Hechos 1:2 dice que da mandamientos también. Da mandamiento, da ordenanzas, ¿verdad? Enseña y ordena. Entonces, ¿cómo es posible, hermanos, que la gente diga y siga diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza o un poder? ¿Cómo es posible? Yo no lo sé, ¿verdad? Porque si tienen ellos una sagrada escritura, si tienen ellos las sagradas escrituras en sus manos, ¿por qué seguir diciendo tal cosa? Pero bueno, así es Satanás como los ha tenido engañados a muchos, hermanos, a muchas personas. Vamos a continuar con el punto número 3 ahora, hermanos, que también este punto es de mucha importancia. Punto número 3 respecto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos,
El Espíritu Santo puede ser, fíjese bien, maltratado como una, fíjese bien, persona. ¿Quién dijo esto? ¿Yo? No, lo dice la Escritura, hermanos. El Espíritu Santo puede ser maltratado como una persona. Y para esto vamos a ver, hermanos, 6 cosas solamente. Para este punto número 3. Las palabras utilizadas para describir, hermanos, los desaires y ofensas que se le causan al Espíritu Santo se expresan por lo general, hermanos, en palabras relacionadas con el maltrato a una persona, como hemos sido probablemente maltratados algunos de nosotros, y no con las faltas que se puedan cometer, hermanos, contra un poder o unas faltas contra una fuerza inherentes, jamás. El Espíritu Santo, hermanos, se le puede maltratar de 6 maneras. Número 1, la primera manera en la cual se le puede maltratar al Espíritu Santo es, hermanos, blasfemando en contra suya. Fíjese bien, blasfemando en su contra. Quiero preguntarles en esta mañana, hermanos, a todos los que estamos aquí presentes, ¿usted entiende esta palabra, hermanos? Blasfemando. Alex, ¿no? Hermano Martín, hermana Adela, hermana Alejandra, ¿usted entiende esta palabra? Pues que va en contra del Espíritu Santo, que va a estar blasfemando. Bueno, hermanas atrás, hermana Ada, Nereida, maldecir. Hermana Nereida. Hermana Beatriz. Bueno, a Cel no le pregunto, ¿verdad? Dijo el hermano. Pero también vale. La blasfema en contra del Espíritu Santo es cuando se miente en contra de él o que habla en contra de él. La blasfemia, hermanos. Cuando estás pecando y estás consciente de eso. Bueno, hay que ver bien este punto. La blasfemia es estar diciendo una mentira en contra, es una calumnia, hermanos, ¿verdad? Decir una mentira, por ejemplo, Alex aquí está presente, yo no voy a decir nada porque está Alex, pero porque aquí está. Pero ya nomás se va Alex y le digo a Martín, no, Alex esto y Alex lo otro. Mentira, eso es una calumnia. Bueno, eso es mentira, ¿verdad? Eso es mentira. Nos hacen una calumnia, ¿no, hermano? Cuando la calumnia es, hermano, hablar falsedad en contra tuya. No, que el hermano fulano de tal es así, es puras mentiras, ¿verdad? No es real. Te están acusando de algo que realmente no lo es. Y que no lo es. Así Pero, me dijeron a mí. pero le están diciendo al hermano. No te lo están diciendo de frente. Es blasfemar. La palabra blasfemar, hermano, significa hablar en contra de. Hablar en contra de. Yo voy a hablar en contra de mi hermano aunque no esté presente. Y la Biblia eso lo prohíbe, hermano. Que no hablemos de ningún hermano cuando el hermano no está presente. Pero cuando el hermano está presente, somos tan cobardes, hermanos, que no hablamos. No, hermano, no. Yo nomás le decía a usted, no. La Escritura dice que necesitamos hablar cuando esté presente la persona, porque si no, hermanos, hasta en el Poder Judicial, o sea, en lo que es, hermanos, penado, se puede acusar a la persona de qué. ¿De qué se le puede acusar? De que estás hablando, hermanos, ¿qué? ¿Estás hablando qué? Bueno, en el Poder Judicial no se le llama como blasfemia, ¿verdad? Pero se le puede acusar de difamación. Difamación. Eso es la difamación, hermanos. La blasfemia, hablar en contra de. Podemos leer, hermanos, Mateo capítulo 12. ¿Quién seguía? Nuestra hermana Nereida, por favor, hermana. Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Mateo capítulo, ¿qué dijimos? 12, versículo 31 y 32. Por tanto, digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, a la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjese bien, hermanos, es importante notar esta parte de la Escritura.
Porque el Espíritu Santo, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo dice ahí en Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32, que aún el hablar en contra del Cristo nos será perdonado. Aún el hablar en contra de los unos y los otros, usted contra mí y yo contra usted, si hay arrepentimiento, claro, será perdonado. Pero dice que el que habla en contra del Espíritu Santo, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Ni en este siglo, ni en el venir. ¿Qué da a entender con esto nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué da a entender el Señor Jesucristo? De todos los pecados que se cometen contra el Espíritu Santo, hermanos, el de la blasfemia contra este es el que más se ha analizado, hermanos, por mucho tiempo. Se han dado las más diversas explicaciones acerca de lo que Jesús quiso dar a entender en estas partes de la Escritura cuando habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Solamente 3 de los evangelios, hermanos, mencionan este pecado. Lo menciona Mateo, Marcos y Lucas. Juan no lo menciona, hermanos, referente al pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fíjese bien, podemos hablar en contra del Espíritu Santo, sí, así como hablan a veces a nosotros en contra de nosotros, mintiendo, hermanos. Pero la diferencia que hay aquí es que el pecado de hablar en contra del Espíritu Santo, dice la Escritura, no os será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Fíjese, qué terrible, hermanos, para las personas que hoy en este día están reunidos pensando que están alabando y glorificando a Dios, pero que han mentido contra el Espíritu Santo, que han blasfemado, que han hablado en su contra. Hay aquella persona, hermanos, que ha dicho que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es un poder. Eso es blasfemar, hermanos. Hermano, pero pregúntale ahorita que me acuerdo de por vecinos testigos de Jehová, ellos todavía no entienden la palabra de Dios, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Bueno, no se les perdonará. No, o ya cuando ya han creído y... Cuando ya hemos creído, hermano, en el caso de ellos, no quiere decir, ¿verdad? No quiere decir la Escritura que ellos, porque ellos todavía no tienen el Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo van a poder blasfemar en contra? Hablan en contra de Él, pero como ellos todavía no entran al reino. Eso es lo que quería saber. Exactamente. Más o menos. Ellos necesitan primero llevar el proceso de la salvación. Oír el Evangelio. ¿Por qué no han oído el Evangelio, hermanos? Han oído las doctrinas que trajeron los de la Atalaya, ¿verdad? Han oído las doctrinas que trajeron, hermanos, en aquel tiempo, desde los 1940, 1920 aproximadamente. Necesitan creer en el Evangelio, y el Evangelio es Cristo, y no creen ellos en Cristo. Entonces necesitan oír el Evangelio, necesitan creer en el Evangelio, necesitan arrepentirse, necesitan confesar el nombre de Cristo y bautizarse. Después de que ellos se bautizan, si ellos continúan, hermanos, si ellos siguen hablando en contra del Espíritu Santo, entonces ya no se les será perdonado. En este momento ellos hablan en contra del Espíritu Santo de una manera ignorante, hermanos, porque no conocen ¿qué? El Evangelio. No conocen el Evangelio. Es ahí donde hay puntos controversiales donde dicen, no, es que no les será perdonado. A ellos, no, hermanos, acuérdese. En sí, cuando Cristo habla de esto, está hablando de los que van a conformar el reino. Hay de aquel que hable en contra del Espíritu Santo. Y lo vemos, hermanos, presencial, cuando la iglesia tenía poco tiempo. En Hechos, ¿qué? Capítulo 5. Ananías y Zafira mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó con ellos, hermano? Murieron. Murieron tanto físicamente como espiritualmente. Entonces ellos ya habían creído. Ananías y Zafira ya eran del cuerpo de Cristo, porque estamos hablando del capítulo 5, hermano, del libro de los Hechos. Ya estaba establecida la iglesia. Aquí en Mateo capítulo 12 no está establecida la iglesia, pero el Señor Jesucristo, hermanos, está hablando del momento en el que la iglesia va a ser conformada por los salvos, por el reino. Hay de aquella persona, ¿verdad?, que hablase en contra del Espíritu Santo. Cuando hablamos en contra del Espíritu Santo es ya cuando estamos dentro del reino, hermanos, dentro de la iglesia, y aún así hacemos lo que Ananías y Zafira. Y nos advierte la Escritura, hermanos,
que todo aquel que hace tal cosa, ¿cuál es la retribución, hermanos? ¿Cuál es la paga? La muerte. No viene la muerte física ahora. No. Ya se murió. Eterna. Viene la muerte espiritual. La muerte espiritual. Y dice el Señor, hermano, y es terrible. No le será ni en este siglo, ni en el que viene. No le será perdonado. Algunas personas, hermanos, han enseñado erróneamente que hay otros pasajes que se refieren a la blasfemia contra el Espíritu Santo, como ejemplo en Hebreos, la primera carta de Juan, etcétera, pero no. Los únicos que hablan de esto es los evangelios. En la carta a los Hebreos y en la carta de Juan, hermanos, no se refiere a un pecado en especial. O de lo contrario, hermanos, los escritores lo habrían mencionado. Más bien, estos pasajes se refieren al pecado en general. Jesús, hermanos, por su lado, estaba hablando de un pecado en especial, no en los pecados generales. El pecado de hablar mal contra el Espíritu Santo. Y una de las cosas, hermanos, que podemos mirar de hablar mal en contra del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es? Lo hemos notado, lo hemos analizado los días jueves. La división, hermanos. La división del cuerpo de Cristo es, hermanos, un atentado contra el Espíritu Santo. Es un atentado contra el Espíritu Santo. Hay tantas maneras, hermanos, en la cual podemos hablar en contra del Espíritu Santo. El contexto que rodea el pasaje de Mateo capítulo 12, hermanos, versículo 31 y 32, indica claramente... Blasfemar, hermano, que dice ofender también. Sí, ofender, pues está hablando uno en contra de la persona, ¿verdad? Hablar en contra de la persona no es decir verdad, es decir mentira. Y al decir mentira, ¿qué vas a hacer? Vas a ofender. Claro, a veces hasta la verdad ofende, ¿verdad? Pero en este caso no es verdad. No es verdad. Decir que el Espíritu de Dios, hermanos, se equivocó, hay gente que lo ha dicho. Hay hermanos que se han atrevido a decir, hermanos, hay predicadores que han dicho lo siguiente, que el Espíritu Santo le faltó revelar ciertas cosas, hermanos, en Cristo Jesús. Hay cuidado de ello, hermano. ¿Por qué? Porque eso es hablar en contra, eso es blasfemar. No, hermano, pues es que el Espíritu de Dios ya no tiene poder, porque pues ahora vamos a hacer otras actividades, Martín, donde traigamos a los jóvenes, vamos a cantar, vamos a brincar, vamos a saltar. Estoy hablando de la iglesia del Señor, hermanos. Vamos a hacer una obra de arte para que los jóvenes vengan. Vamos a hacer circo, maroma y teatro. Vamos a hacer un show. Porque los jóvenes ya no quieren venir por solo oír la palabra. Ah, caray, pues si yo veo en la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿O no, hermanos? Entonces, ¿para qué vamos a hacer circo, maroma y teatro? Ah, hermano, pues es que los jóvenes ahora estamos en otro tiempo. Tengamos cuidado, hermanos, cuando sacamos cosas, ¿verdad?, sin que la Escritura nos autorice a hacer tales cosas. El contexto que rodea entonces, hermanos, Mateo capítulo 12, versículo 31. Me estoy deteniendo aquí porque es importante notar esto, hermanos. Indica que la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, es la intención de dañar la reputación. Fíjese bien, hermano. Es la intención de dañar la reputación del Espíritu Santo ante los ojos de los demás. Los fariseos hablaban en contra de Jesús con el fin de convencer a los demás, hermanos, que sus obras eran de qué? Ante los ojos humanos eran hechas por Belcebú. ¿No se acuerda? Cuando les decían, este saca demonios porque él es mismo el demonio. Y él les dice, ¿cómo es posible que Belcebú esté contra Belcebú? No es posible. Así era, hermanos. Los fariseos se la habían pasado rechazando y rechazando y rechazando, hermanos, y acerca de hacer rechazos y rechazos de Jesús y de sus enseñanzas. Estaban blasfemando en su contra. Jesús indicó, hermanos, que hablar en contra suya de tal manera podría ser perdonado, pero del Espíritu no. Del Espíritu no. Pablo, hermanos, cuando era conocido como Saulo, obraba en contra de Jesús, persiguiendo a los cristianos hasta llegar, incluso, hermanos, usted lo sabe, ¿a qué? A matarlos.
Y blasfemaba contra el Cristo y contra la iglesia, a tal grado de decir que la iglesia era una secta, hermanos. Lo dice ahí en la escritura, en varios textos que podemos mirar. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 al 16, fíjese lo que dice la escritura. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13 al 16, dice la palabra de nuestro Dios: habiendo yo sido antes, ¿qué? ¿Quién dijo esto, hermanos? Pablo. Pablo dice que él, habiendo hablado en contra ¿de quién? De la iglesia, hermanos. Perseguidor, dice ahí, perseguidor, hermanos, e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Fíjese bien, porque lo hice por... Entonces, la persona, hermanos, que está en ignorancia, que puede hablar en contra del Espíritu Santo, puede hacer el mismo proceso que hizo Pablo. Para contestar, ¿verdad?, la pregunta con el texto bíblico que hacía nuestra hermana Lidia ahorita. Lo hice por ignorancia. Hay personas, hermanos, de los testigos de Jehová, que cuando entienden la palabra de Dios, cuando entienden el Evangelio, se dan cuenta, hermanos, el error tan grande en el que se encontraban. Pero ¿por qué lo hacían? ¿Por qué? Por lo que dice Pablo aquí, hermanos, por ignorancia. Mala enseñanza, como muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros estuvimos, hermano, en malas enseñanzas. Creíamos hasta en el Dios tierra, en el Dios gato, en el Dios perro. Bueno, decir, hermano, que hemos creído en Cristo, estamos en Cristo, pero muchas veces no se nos ha enseñado la doctrina contra el Espíritu Santo o los demás. Eso puede ser. Se nos ha, pero bueno, usted tiene... Porque no se nos ha enseñado, ¿no? El detalle aquí es el detalle es en contra de la persona que ha enseñado tal cosa, ¿no? Nosotros lo hemos creído, ¿verdad? En este caso lo hemos creído por ignorancia. Entonces, por ignorancia hemos creído porque no se nos ha explicado la palabra de Dios. No se nos ha explicado la verdad. Es lo que yo le digo. Entonces, cuando yo conozco la verdad, que es Cristo, el perdón es incondicional. Porque si diríamos lo contrario, entonces la sangre de Cristo no tendría poder para borrar todos nuestros pecados. El problema es cuando ya nosotros hemos sido lavados en el bautismo. Ahí es el problema. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido lavados, cuando hemos sido justificados, vamos a poner un ejemplo. Yo antes de ser cristiano, hermanos, antes de ser hijo de Dios, alguien me enseñó que el Espíritu de Dios era una fuerza, un poder, una energía. Y yo creía eso. Y así lo predicaba, hermanos, probablemente por las calles, ¿verdad? Bueno, esa es una calumnia, es una mentira contra el Espíritu Santo. Pero acuérdese lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos. ¿Qué dijo? Yo blasfemaba y era perseguidor e injuriador. Mas dice aquí que lo hizo ¿por qué? E incredulidad, hermanos. Dos aspectos que tienen esas personas: falta de conocimiento e incredulidad. Falta de conocimiento e incredulidad. Pero cuando llega el verdadero conocimiento, que hay gente que sí ha salido, hermanos, de esos grupos, cuando llega el verdadero conocimiento de la palabra de Dios en ellos, y cuando la incredulidad, hermanos, es dejada a un lado, se arrepienten y son bautizados, sus pecados son perdonados. Después de ahí, si la persona habla palabra en contra del Espíritu, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque ahí ya contra el Espíritu ya no hay más que hacer. Ya no hay perdón. Ya no hay perdón. Y lo podemos mirar, ¿verdad?, a través de lo que Pablo está diciendo en esta parte. Dice el verso 14, hermanos, de donde estamos dando lectura: pero la gracia de nuestro Señor, la gracia, hermanos, es grande antes de venir a Cristo. La gracia de nuestro Señor, más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que, amados hermanos, es necesario que a esas personas les prediquemos la palabra. Pero hay de aquellos, porque sí hay hermanos dentro de la iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, hermanos, de la iglesia que Cristo edificó, que han hablado en contra del Espíritu Santo. Hay de ellos, hermanos, pobrecitos, ¿verdad? Porque no se les será perdonada esta blasfemia. Es terrible eso, hermanos. Contrastando lo anterior que hemos dicho, hermanos, Jesús enseñó que aquellos que hablaran en contra del Espíritu Santo con mala intención, ya dentro del reino, ¿verdad? Si lo podemos decir así, su blasfemia o su forma de hablar en contra del Espíritu Santo no será perdonado. Los que podrían cometer tal pecado, hermanos, necesitarían tener un entendimiento más que fundamental del cristianismo. Tendrían que entender algunos, hermanos, que algunos de los puntos más sutiles, entre los cuales se incluye la obra del Espíritu Santo. Y muchos hablan en contra del Espíritu Santo porque no conocen, hermanos, qué es realmente el Espíritu Santo. No saben qué es realmente el Espíritu Santo, hermanos. Hay que procurar, hermanos, todos nosotros, hacer un estudio personal en la casa, hermanos, en el hogar, conocer más de cerca al Espíritu Santo. Y lo estamos mirando en este tercer punto, hermanos. Llevamos 3 puntos que estamos analizando. Porque la obra de Satanás, la obra del esfuerzo de Satanás es confundirnos, hermanos, y hacer ver que el Espíritu Santo no es Dios. Y es Satanás el que actúa en ellos, hermanos, para hacernos entender que Jesús no es Dios, hermanos, que simplemente fue un profeta o un gran hombre. Blasfemar, entonces, hermanos, es más que rechazar la palabra del Espíritu Santo. Es hablar en contra del Espíritu Santo, desacreditando ¿qué? Su obra, su trabajo, su acción, y persuadiendo, hermanos, a otros de que su obra proviene de una fuente maligna. Nadie haría algo así a la ligera. Nadie, hermanos, así a la ligera. Los que sí procedieran, hermanos, tendrían que abrir una intención maligna en su corazón. Deberían tener algo maligno, hermanos, en sus corazones. De quienes aún dentro de la iglesia blasfemen en contra del Espíritu Santo es porque su corazón, hermanos, está lleno de maldad y de podredumbre. Y es el corazón ganado por Satanás, hermanos. Cualquiera que se entregue, hermanos, a tal clase de comportamiento no podría ser perdonado ni en esta era y ni en la venidera. Esto, diríamos hoy, hermanos, se estaría convirtiendo en un reo de juicio eterno. Así lo dice Mateo capítulo 3, versículo 29. La blasfemia contra el Espíritu Santo incluye, hermanos, 3 ofensas. La blasfemia contra el Espíritu incluye 3 ofensas, hermanos. 3 ofensas. Primero, la actitud maligna, hermanos, de dañar, de perjudicar. La actitud maligna de dañar y de perjudicar, hermanos. Claro, ¿de qué estamos hablando? Contra el Espíritu Santo, ¿verdad? La actitud maligna contra el Espíritu Santo. Una actitud maligna. Y recuerde, esa actitud, hermanos, es movida por Satanás. Número 2. Hablar a otros mal del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Aquí nos viene a la mente inmediatamente lo que estábamos analizando ahorita. Bueno, ¿quiénes son los que regularmente hablan mal del Espíritu Santo? Los testigos de Jehová, ¿verdad? Y algunas otras denominaciones, sus sectas. No, que el Espíritu es una fuerza, un poder. Y es donde decimos, bueno, entonces ellos ya están condenados de por vida. No, hermanos, ciertamente no. Porque acuérdese, otra vez, para que entendamos bien esto, ellos están en ¿qué? En ignorancia.
Y aún no conocen bien el Espíritu de Dios. No lo conocen, hermanos, en lo absoluto, ni en lo general. Esto es para nosotros que ya tenemos el Espíritu Santo y que podemos hablar mal en contra de Él. Esto es para nosotros. Aquellos a quienes ya teniendo el conocimiento, hermanos, del Espíritu, aún así actúan o hablan a otros en contra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, número 3. Hacer que otros rechacen al Espíritu Santo. Y otra vez, en el punto 3 también muchos pensamos que se dirige a las personas que de antemano hacen esto por ignorancia, hermanos. Todo lo que estamos mencionando debe de recordarlo usted y yo, hermanos, que esto es referente a nosotros, los hijos de Dios, quienes ya tenemos el conocimiento del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario, hermanos, qué hacer? ¿Quedó claro el punto? ¿Sí o no? Bueno, ahora vamos a poner el punto número 2 de aquí la forma en cómo el Espíritu Santo es maltratado, hermanos, como persona. Ya dijimos, por medio de la blasfemia en contra de Él. Así también es maltratado por medio de la mentira, hermanos. Es maltratado por medio de la mentira. ¿Dónde lo vemos? Hechos capítulo 5, versículo 3. Hermana, ¿quién sigue? Hermana Ada, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás de tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Quién es? Ok, hasta ahí, hermana. Hasta ahí vamos a dejar la parte, ¿verdad? Del versículo. ¿Quién es el que ganó el corazón de Ananías, hermano? ¿Quién? Satanás, hermanos. Porque, ¿qué fue lo que hizo Ananías? Mintió. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Dice ahí, hermanos, el versículo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, hermanos. Al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es maltratado, hermanos. Así como mienten contra ti, así como mienten contra mí, hermanos, así mienten también contra el Espíritu Santo. A nosotros los hombres nos podemos engañar los unos a los otros y podemos mentirnos muchas veces, pero el Espíritu no, hermanos. Ananías vio que Felipe, hermanos, había vendido una heredad. Pero él no quiso quedarse sin la gloria y la honra. Y va, hermanos, Ananías junto con su esposa, ¿verdad? Y venden esta heredad y reciben el dinero. El problema era, ¿qué le costaba? Le dice Pedro, ¿verdad? ¿Qué te costaba quedarte con lo vendido? Ahora, ¿qué le costaba decir a Ananías? ¿Sabes qué? Mira, lo vendí en tanto, pero yo voy a darte un porcentaje, nada más. No, él lo dijo, esto es todo lo que recibí. Cuando en la bolsa traía más dinero. Esto es todo lo que recibí. No quiere decir, hermanos, que los apóstoles hayan exigido que se llevase todo el dinero de la venta del terreno, de la heredad, sino que la mentira que Ananías hizo fue precisamente eso, hermanos. Decir, es todo lo que me dieron. Fíjese, y aquí es algo interesante, hermanos, que debemos notar nosotros los hijos de Dios. Porque, ¿de qué estamos hablando? De economía, ¿sí o no? Se vendió un terreno, ¿a cambio de qué? Pues de dinero, ¿o no? Bueno, cuando llega el momento de la ofrenda, hermanos, ¿cuántos de nosotros? Yo no sé, ¿verdad? No creo que yo he visto cuánto ofrendamos cada quien. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, porque estamos hablando de economía, cuántos de nosotros nos acordamos en el momento, ¿verdad? La ofrenda. Híjole, a ver cuánto. Pues 5 pesos, traigo 10 pesos, 20 pesos.
Fíjense, hermano, en el momento nos acordamos. Cuando la Escritura nos dice que debemos de darle a nuestro Dios por medio de la ofrenda, ¿cómo? ¿De qué manera? Dice número 1, según nuestro Dios nos haya dado, hermanos, no según lo que nos haya sobrado. Pero, Señor, tú sabes que tengo deudas. Ajá. Y hasta acá, mire, hasta acá, bien horcado, ¿verdad? Le debo al de la tienda, le debo al de FAMSA, le debo al de allá y le debo al de acá, y a todo el mundo le debo. Pero mi Dios me dijo, necesitas aportar según tú hayas prosperado. Y Dios te prosperó esta semana, hermano, y me prosperó a mí. Entonces yo tengo que ver que mi Dios es primero. Porque de lo contrario, hermanos, ¿qué? ¿Lo nota? De lo contrario, ¿qué estamos diciendo? Estamos mintiendo. Estamos mintiendo, hermanos. Pues ahí van 20 pesos, ¿verdad? Digo, yo no sé, hermano, cuánto es lo que usted ofrende ni nada. Pero dése cuenta, hermano, de lo que Dios nos ha prosperado. ¿Cuánto es lo que hemos propuesto en nuestro corazón, hermanos? Imagínense que nuestro Dios nos diera conforme nosotros aportamos. Aunque Dios no mira la cantidad, lo que mira es tu corazón, hermano. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Porque ni sacrificio es, hermanos, porque dice la Escritura que Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros que toda gracia. De lo contrario, hermanos, cuando híjole, no, pues ya repartí el cheque, ya, pues nomás me quedaron 10 pesos. Hermanos, eso es. Y luego decimos, Dios sabe. Cuando a veces, hermanos, no tenemos la oportunidad. Oye, hermano, ¿por qué no vino? Es que no había economía, hermano. No había economía para venir, pero sí hay economía para otras cosas. Eso es. Y yo te creo y tú me crees, ¿verdad? Nosotros nos quedamos, bueno. ¿Por qué? Porque ese es el amor que manifestamos a nuestros hermanos. No es lo que dice Corintios 3, hermano. El amor todo lo sufre, todo lo cree. Como yo te amo, hermano, yo te voy a creer. Como tú me amas, tú me vas a creer. Pero el Espíritu Santo, hermano, ¿qué hace? Escudriña, ¿qué? Los corazones. Y Él va a mirar si realmente estamos diciendo la verdad o no. Y sabes, hermano, que a veces hasta somos, discúlpeme la palabra, ¿verdad? Pero somos torpes a veces para mentir. Hermano, no vine el domingo porque no tenía dinero para el camión, pero sí ando queriendo comprar una moto. Anda y no tiene dinero el hermano. Oye, no tenía dinero y de repente el hermano anda de viaje, ¿verdad? ¿Cómo? Pues si no vino 3 domingos porque no tenía dinero y de repente anda de viaje, anda en el centro. ¿Se necesita para ir al centro dinero, sí o no? Simplemente para el camión, hermano. ¿Cuánto cobra el camión para ir al centro? Pero no pudo venir el domingo porque no tenía dinero. ¿Eso qué es, hermanos? ¿A quién estás mintiendo? ¿A nosotros? No, hermano. Nosotros nos puedes decir lo que quieras y te vamos a creer. Yo te puedo decir lo que quiera y me vas a creer, porque eso es manifestación del amor. Pero a Dios no le podemos mentir. En Gálatas dice que Dios no puede ser burlado, hermanos. Y aquí estamos hablando de mentir contra el Espíritu Santo. Ananías mintió contra el Espíritu Santo, dando a entenderle a Pedro que todo lo que él le ofrecía era todo lo que le habían dado. Así que tengamos cuidado, hermanos, con esto. Número 3, porque el tiempo se agota. Número 3, ¿de qué más? Resistiéndolo, hermanos. Resistiendo al Espíritu de Dios. Hermana Beatriz, por favor, ¿nos puede leer Hechos capítulo 7, versículo 51? Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. De servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Muy bien, hermanos, toda aquella persona que resiste a la obra de Cristo está resistiendo ¿a quién?
Al Espíritu Santo. Fíjese bien lo que dijo Esteban, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esteban está hablándole a los judíos, hermanos, que no querían recibir a Cristo, hermanos. Y les está diciendo que ellos tienen dura la cerviz para inclinarse, hermanos. Incircuncisos que no tienen purificado, hermanos, su corazón. Y que siempre han estado en contra del Espíritu Santo. Porque lo resisten, hermanos. Se resisten al Espíritu Santo. Y ahí lo está diciendo Esteban, no lo estoy diciendo yo. Resisten siempre al Espíritu Santo. Lo resisten, hermano. No lo quieren recibir. Lo rechazan. Eso es lo que damos a entender, resistiéndolo, hermanos, rechazándolo. Y aún, hermanos, en Cristo, hermanos, rechazan la obra de Jesús. ¿Cómo podemos mirar esto? Bajo la desunidad. La desunidad, hermanos, es un rechazo de la obra de Jesús. Y al rechazar a la obra de Jesús, estamos rechazando al Espíritu Santo, hermanos, porque no queremos que Él interceda y nos indique y nos anuncie. No, hermano, mira, con aquellos de Real del Sol ni te juntes. ¿Por qué? No, ni te juntes, hermano. ¿Qué no somos la iglesia de Cristo? ¿Qué no somos el mismo cuerpo? No, con aquellos ni te juntes, hermano. Con los de Real San, no, menos. No te juntes con ellos. Eso es resistir al Espíritu de Dios. Estar en contra, hermanos, de la obra de Dios. Y sabes una cosa, hermano, el no hablarle a las personas del Evangelio es resistir a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el evangelismo, hermanos, el predicarle a otros, es la labor diaria de todos y cada uno de nosotros. Es la labor cotidiana, hermanos. Es el pan de cada día del cristiano, hermanos. El predicarle a otros de Cristo. El recibir, hermanos, un folleto. El recibir, hermanos, un tratado. De que tú se lo des en sus manos. Eso es hacer la obra. Pero de lo contrario, resistimos, hermanos, al Espíritu de Dios. ¿De qué manera? Simplemente estar ahí, sin hacer nada. Eso es resistir a la obra de nuestro Dios. Eso es resistir al Espíritu Santo. Simplemente con el hecho de no hacer nada, hermanos. De no querer hacer nada en lo absoluto. Eso es resistir al Espíritu de nuestro Dios, al Espíritu Santo. Ok, hermanos, el tiempo se ha agotado. ¿Alguna pregunta, comentario? Solamente es amor, maravilloso es su amor. Dios es poder, Dios es poder, maravilloso es su poder. Dios es perdón, Dios es perdón, maravilloso es su perdón. Dios es amor, Dios es poder.